Y antes de todo vamos a pedir a nuestros niños que bajen con nuestra hermana Iris, los cuales van a seguir, van a ver un estudio, una actividad allá abajo con ella, Dios mediante, creyendo que el Señor se va a glorificar. Pero mientras tanto seguimos aquí, nosotros adultos, y gracias a Dios por todo lo que hemos hecho, por las alabanzas, las acciones de gracia, los testimonios, los clamores y todas las otras cosas que hemos hecho en este día para glorificar el nombre de Dios. Pues ahora vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que sea Él que nos habla a través de su palabra, y que yo sea un simple instrumento en manos de Él para que me marque mi vida y marque a la vida de los que estamos aquí y los que nos están viendo por las pantallas. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, continuamos delante de tu presencia, Señor Dios, dándote las gracias por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Dios. Creyendo que hemos llegado hasta aquí, Dios, ha sido por tu ayuda, Dios. No ha sido por nuestro esfuerzo humano, no ha sido por nuestros planes, sino que hemos llegado aquí gracias a ti por tus planes, Señor Dios. Mira, Padre, tu palabra cómo me ha marcado, Señor Dios, y que me ayuda, Dios, y me confronta a asimilar y poner en práctica estas verdades, Dios, que tú me has hablado a mí primeramente, Señor, y lo seguirás haciendo, Dios. Y ahora me da la oportunidad de compartirlo con tu pueblo, Señor Dios. Que sea a ellos, Señor, que tú abras sus corazones y su entendimiento, Dios, y que tu palabra le haga verdad, Señor. Le confronte sus vidas, Dios, y que todos los apliquemos, Señor, en nuestro diario vivir, Dios. Gracias, Padre, por todo, Dios, y por tu presencia primeramente en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que el Señor me ha dado para ustedes compartir en esta noche se titula: ¿Tú puedes ser llamado por el Señor y seguir atado? Tú puedes ser llamado por Cristo y aún seguir atado. Titulado: El Señor te liberta para que libertes a otros a través de Él. Y la lectura que vamos a ver, la hemos visto, muchos de ustedes quizás la han visto, o sea, en funeraria o en sus devocionales o en tantas formas. Pero me ha marcado la vida cuando la estuve examinando. Y ese es el misterio de la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38 hasta el 44. Juan, capítulo 11, versículo del 38 hasta el 44. Y hemos visto muchos de ustedes esta historia que es la resurrección de Lázaro. Lázaro, en la Biblia habla de dos Lázaros. Lázaro, el mendigo, el que cogía las migajas al pie de un rey. Y Lázaro, el amigo de Jesús, amigo de él. Este no fue discípulo, sino fue amigo. Una diferencia. Y que Jesús compartía con él. Y que resucitó, que murió. Como la muerte va a llegar para todos. Pero vamos a leerlo. En versículo 38 en adelante. Y dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes,
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y él que había muerto salió atado las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatad y dejadle ir. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Hemos visto mucho esta historia y sucedió algo extraordinario, nunca antes visto. Alguien que había muerto había resucitado. Una hazaña imposible ante los ojos de la ciencia, ante la sociedad, ante todo el mundo. Todo el mundo quedó impactado por esto. Alguien que había muerto y que llevaba ¿cuántos días? 4 días. ¿Y qué sucede después cuando una persona muere? Hiede, huele mal. Yo no sé, yo me imagino que quizá todos aquí hemos estado presentes al frente de un cadáver y se identifica ese lugar, que hay un cadáver ahí. ¿Por qué? Por un olor. Un olor que quizá no muy agradable, pero tampoco muy placentero. Pero creo que ninguno de ustedes quizá, o no sé, han estado en la decomposición de un cadáver, en un lugar. Hay lugares que la persona lo encuentra muerto por el mal olor, porque hiede. Pero ese no es el caso. El caso es que aquí ocurrió algo extraordinario. Y que eso que ocurrió fue hecho por Jesús. Y a mí me ha marcado mucho mi vida. Y usando nuestra lógica, ¿sabe? Dios a cada uno nos ha dado un raciocinio. Y hay ciertas cosas que usted puede hacer, no incapacitando a Dios, porque Dios todo lo puede. Él es el Todopoderoso. Dice Apocalipsis 8:1: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que era y el que era de ser, el Todopoderoso de Israel. Él todo lo puede. Pero a Él le place que ciertas cosas que nosotros podemos hacer, o Él hace en nosotros, para que nosotros lo hagamos. En este caso, ¿acaso puede ser posible que una persona esté muerta y ser resucitada por el Señor y tener una vida nueva? Porque ya es una vida nueva, ¿no? Este hombre que ya no vivía como antes, ya ahora tiene una nueva vida. Pero ¿qué sucedió cuando lo vimos? Él salió como atado, ¿no? Y si vemos de nuevo esos versículos, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Él llegó a este sepulcro. En nuestro país se le llamamos que un nicho, ¿no? O un cementerio. Y había una piedra ahí. Sabiendo lo que le acabé de decir, que Dios, Jesús, todo lo puede, ¿no? Él todo lo puede. Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿qué sería para Jesús más fácil? ¿Resucitarlo o quitar la piedra? ¿Cuál sería más fácil? O quitando, no, hice esa comparación mal.
poniéndome yo quizá, o poniendo a mi hermano, ¿qué sería más fácil para Camilo? ¿Que él quitara la piedra o que él resucitara al que había muerto? Que quitara la piedra, ¿no? ¿Y por qué no resucitar? Porque se le es imposible. Le es imposible resucitarlo. Es posible para Camilo quitar la piedra, ¿no? Quizás la puso ahí. Quizás Dios le dio la fuerza, la destreza para poner esa piedra ahí en ese sepulcro y tapando esa cueva. Pero llamarlo y resucitarlo no puede. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos, si no es Dios por medio de nosotros. Pero humanamente hablando, ninguno podía. Y hay ciertas cosas que Dios espera que hagamos, porque Él sabe que la podemos hacer y aún así no la queremos hacer. Para Él manifestarse con Lázaro, ¿qué había que hacer primero? Quitar la piedra, ¿no? Pero entonces, si no quitan la piedra, ¿se va a manifestar en este caso? No. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Versículo 39. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Déjelo ahí. Quitad la piedra. Algo que todos los presentes podían hacer. Y querían que quizá que Jesús lo hiciera. Y Jesús lo podía hacer. Pero Jesús siempre nos va a dejar la parte que nosotros podemos hacer a que hagamos. Él no lo va a hacer por nosotros. Para Él manifestarse. Hay que a veces, aunque no entendamos, quitar la piedra. Recuérdese, para los presentes, esto nunca había pasado. Nunca había pasado. Y ahora Jesús llega después de 4 días que ya hiede y dice, quitad la piedra. Imagino los presentes que están ahí. Este hombre estará loco. ¿Y qué dijo Marta? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Hiede ya porque es de 4 días. En otra palabra, maestro, ¿para qué tú dices que quiten la piedra? Ya todo ha perdido. Y muchas veces el Señor nos va a mandar a nosotros en nuestra vida que quitemos la piedra en una área de nuestra vida, aunque todo se vea perdido, que quitemos esa piedra. ¿Qué viene siendo una piedra? Un obstáculo para que el Señor se glorifique, para que el Señor se manifieste. Nosotros no estamos llamados a entender, sino a creer. Porque no vamos a poder buscarle la lógica a los planes de Dios. Usted le habla de esto a cualquiera que no conoce la palabra. ¿Cómo que una gente de 4 días que ya hiede, que quite esa piedra, que va a resucitar? Eso es algo ilógico. Eso es algo que es fuera del razonamiento humano, que no se puede entender. Pero aún así Jesús dijo, quitad la piedra. Quitar el obstáculo que está enfrente mío. Y yo pensando en eso, y me llevó a pensar en este hombre de Dios. Está en Mateo 3, del 1 al 13, se lo voy a leer para que no lo busque. Pero si quiere lo huevos. Mateo 3, del 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereza su senda.
preparar el camino del Señor. Juan era uno que preparó el camino para el Señor Jesucristo. Para usted preparar un camino, ¿usted qué hace? Usted limpia ese camino, ¿no? Y si hay piedra en él, usted la quita. Cuando estas autopistas son construidas, o las calles, remueven todos los obstáculos. Y muchas veces si hay una casa en medio, eso lo leí en uno, le ofrecen altas sumas de dinero a esas personas para poder remover ese obstáculo y poder seguir el camino. Y muchas veces, en este caso, Juan vino a preparar el camino para que el Señor Jesucristo se manifestara en el mundo, se manifestara en nuestra vida y en cada uno de nosotros. Pero Juan tuvo que quitar muchas piedras en el camino. De la misma manera, nosotros tenemos que quitar la piedra que Dios sabe que podemos quitar para que Él se manifieste. Y usted dirá, ¿cómo puede ser esto posible? Cosas que podemos hacer con el Señor dentro de nosotros. ¿Cómo podemos quitar una piedra? Un ejemplo podría ser, quizá dándole una llamada a su hermano. Usted llama a su hermano, fulano, manito, mira, no te vi, te extrañé, estaba pensando en ti, cómo tú estás. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy removiendo cualquier piedra, cualquier obstáculo que está impidiendo que mi hermano venga al Señor. Pero yo no puedo predicar como el hermano, yo no puedo hacer esto como el hermano, yo no puedo tocar como el hermano, pero tú sí puedes llamar, ¿no? Tú sí puedes hacer una simple llamada, usar tu teléfono y marcar y darle una palabra a esa persona. O quizá yéndolo a visitar, una visitadita. Algo que podemos hacer. Puedo ir visito a mi hermano. Estoy removiendo un obstáculo para que el Señor se manifieste en ese hermano. Sea visitándolo, sea ayudándolo. Voy y te ayudo en la casa y paso tiempo contigo. Son diferentes escenarios, pero que son cosas específicas que cada uno de nosotros podemos hacer. Quizá usted no puede ser como el pastor, quizá no puede ser como Camilo, pero Dios sabe en lo que usted puede hacer y cómo se puede manifestar a través de eso. De los presentes, ninguno podía resucitar a Lázaro, solamente Jesús. Pero sí podían mover la piedra. Un escenario muy diferente cuando fueron María a ver el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, que ellos iban a verlo al tercer día. Y decían entre sí, ¿cómo va a hacer esto? ¿Quién no va a mover la piedra? Eran dos mujeres, Camilo. Dos mujeres no podían mover una piedra grande, ¿no? Pero la piedra estaba movida. El Señor movió el obstáculo. Pero en este caso, lo con Lázaro, ¿qué sucedía en este lugar que dijo Marta? Quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Huele a muerto. Huele a muerto. ¿Qué dicen muchos ya? La esperanza es hasta la muerte. Ya, hasta ahí. Ahí se acabó todo. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada que hacer. Ahí está todo perdido, ¿no? Ya huele a muerto. Ya hiede a muerto. Ya hiede. Ya, ¿qué se va a hacer ahí, Señor? ¿Qué se va a hacer en lo imposible, en esas circunstancias que se está viendo imposible, que no hay esperanza, no hay solución alguna? ¿Qué dice? Está perdido. Está todo perdido, ya no se puede hacer nada. Ahí huele a muerto. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le dice el Señor?
Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay cosas que solamente van a suceder si creemos. Vamos a ver la gloria de Dios. Ninguno de los presentes podían resucitar a un muerto, porque Dios no nos llama a eso. Dios no nos llama, usted no lo llama a resucitar a nadie, ¿no? Sino a predicar su palabra. Porque ¿quién es la vida? El Señor, ¿no? ¿Quién nos dio vida a nosotros? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Él nos dio vida. Y entonces yo estoy en esa circunstancia donde todo se ve perdido. Y yo indagando, y quizá usted que sea teólogo, quizá usted va a decir, esto no aplica nada con eso. Vayamos al libro de Ezequiel. Quizá algunos han leído esa historia, quizá no. Pero a mí me impacta este suceso que ocurre aquí. En Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 hasta el 10. Recuérdese el escenario, es muerte. Decía ya, hiede ya, no hay vida, no hay esperanza, está todo perdido. No hay vida. Ezequiel capítulo 37, versículo 37, del 1 hasta el 10, y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos de muertos, de cadáveres, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cientos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor, tú lo sabes. Mire, él le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Acaso hay algo que se pueda hacer con estos huesos? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. No, oí palabra de Joel, oí palabra de Santo, oí ¿quién? ¿Palabra de quién? De Jehová. ¿Por qué de Jehová? Porque Él es la vida. Él es que no, esas son las palabras que tienen poder, no la mía, no la de mi hermano, es esta. Y dijo, ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y qué dice? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y en extremo. Déjelo ahí, hermano. ¿Quién lo resucitó? ¿Con qué poder? Con el poder de Él, ¿no? Él era el único que podía dar vida, porque Él es la vida. Imagínate un valle de huesos donde todo estaba perdido.
¿Qué podía hacer Ezequiel? No, ¿qué él podía hacer? Profetizar, hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Hablar la palabra de Dios. En esa circunstancia que se está viendo imposible, donde no hay esperanza, donde está todo perdido, ¿qué tú puedes hacer? Hablar la palabra de Dios, profetizar la palabra del Señor. Donde hay muerte, decir que hay vida por la palabra de Dios. Porque Él es la vida, Él es lo que va a hacer la diferencia, el Señor. No usted, no las circunstancias, sino Dios. Recuérdense, Él espera que yo haga lo que yo puedo hacer. Lo que Dios en su capacidad me ha permitido que haga. Eso Él espera que yo haga. Pero Ezequiel no podía resucitar ninguno de esa gente. ¿Qué tú ves, Ezequiel, ahí? Yo veo un montón de huesos. Pero ¿y qué veía a Dios? Un ejército de gente viva. Si quizás usted está en una situación en su trabajo, que yo veo aquí, yo no voy para ninguna parte, pero Dios ve quizás tú como con tu propia empresa. O tú predicando en tu país, o sabrá Dios tantas cosas que Dios ve y que nosotros vemos en nuestra capacidad humana un límite, pero para Dios no hay límites. Él está por encima de todo. No se vaya de Lázaro, hermano, que ahí que volví, ahí es que estaba, ¿no? Recordándose que entonces, ¿qué dijo? ¿Qué sucedió? En Juan, capítulo 11. Jesús le dijo, si puedes creer, veré la gloria de Dios. Si puedes creer, ¿no? Porque muchas veces no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Le dijo, Marta, tú tienes que creer para ver la gloria de Dios. Y algo que podemos todos hacer, creer al Dios. Entonces ya el escenario estaba ahí, ¿no? La piedra fue removida. Porque ahora entonces Marta dijo, ok, entonces dice, entonces, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Usted se imagina ahí Lázaro, mira, viniendo ahí? Mírenlo ahí, hermano, a Lázaro. En verdad, volteen a verlo. Pero muchos no lo están viendo, muchos no lo creen, varón. Muchos me estaban viendo a mí, en verdad. Así usted estaba como la multitud que no lo creía cuando yo le estaba diciendo que ahí estaba Lázaro viniendo ahí. Que no lo quería ver. Lázaro ahí al frente de todos. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, y el que había muerto salió atado. Está atado el hombre, ¿no? Está atado. No sé cómo llegó aquí, pero está atado. ¿Y qué dice ahí? Y los atados de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y entonces, ¿qué manda a decir Jesús? Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Pero antes de que lo desaten, ¿por qué el Señor
que tiene todo poder, que hizo algo extraordinario, que lo hizo, lo único que él podía hacer, en ese caso, el único que lo podía resucitar fue él, ahora pide algo tan simple, que lo desaten. Algo tan simple, que lo desaten. Porque él lo podía, si él lo resucitó, yo creo que él lo podía desatar, ¿no? Si él lo resucitó, yo creo que él también lo podía desatar. Porque todo, él lo puede todo, hermano. Para él no hay nada imposible. Pero él mandó, mano santo, a que lo desataran. Él mandó a que lo desataran, dando a entender que hay algo que el Señor le espera que yo haga. Él en su divinidad, en su poderío, Él hace su parte y Él me usa para que yo haga una parte también. Y que sea esta la que está haciendo nuestro hermano santo. Que sea de desatar al que está atado. Y entonces, ¿cómo es posible que alguien que estaba muerto ha resucitado? Gracias, venga, hermano. Gracias. Esto solamente lo hace Dios. Que el que estaba muerto ha resucitado, pero resucitó, vino ante el Señor atado. Atado. Yo, wow. Puede ser que el Señor me manda a llamar y yo vengo ante su presencia. Él me da vida. Yo estaba muerto y he resucitado. Pero entonces ahora yo tengo ataduras conmigo. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos dio un compromiso, ¿no? ¿Usted sabe cuál fue el compromiso que el Señor le dio a cada uno de ustedes? Vamos para que yo se lo recuerde. En el Mateo 28, del 18 al 20. El Señor nos manda a que desatemos y libertemos a todas estas personas, como en el caso que hicimos. Y que nos dejemos usar por Él. Como el Señor no puede utilizar para desatar y libertar a otro. Si vamos a Mateo 28, del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor nos manda a que a través de su palabra les enseñemos esta verdad a otros para que sean libres. Para que sean libres, porque es de la única manera. Hubo un caso que el Señor mandó a sus discípulos que desataran a un burrito que estaba amarrado. ¿Se recuerdan? Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Bethsaida y a Betania, fueron al monte de los Olivos, y Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, y desatadle y traerlo. Entonces vuelvo a decir, por Jesús, en su poderío, en su soberanía, ¿usted cree que Él no podía desatar este burro? Claro que sí. ¿Pero a quién mandó? A sus discípulos. ¿A quién el Señor nos manda que hagamos la gran comisión? A sus discípulos, a que le enseñemos las verdades que están escritas aquí, para que seamos libres.
Dejarle la divinidad a Dios, que Él la puede hacer. Y hacer la parte que nosotros podemos hacer para que Él se manifieste en nuestra vida. Porque a eso es que Dios nos ha llamado. Pero hay casos, usted dirá, pero ¿cómo es posible que si una persona viene a Cristo, el Señor tiene que libertarlo por completo? Porque yo soy una nueva criatura en Cristo. Amén, es cierto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero todo eso a nivel espiritual. Y mientras estemos en esta tierra, rodeado de pecado, en esta carne pecaminosa que lucha con nuestro espíritu, que muere en nosotros, el espíritu del Señor, quiere que atarse en estos placeres mundanos. Usted quizá conoce la historia de este hombre de Dios, Sansón, uno de los jueces del Señor, en el cual el espíritu del Señor venía sobre él. Esto es algo que hemos hablado bastante con los caballeros, pero usted, si quiere indagar más, lo puede leer la historia en el libro de Jueces, capítulo 15. Pero se lo voy a resumir. Que el espíritu del Señor venía sobre Sansón y por el espíritu de Dios le daba la fuerza. Y en la Biblia, el único hombre más fuerte que jamás existió no fue Hércules, sino fue Sansón, real. Y la fuerza no venía de Sansón, un hombre musculoso, sino era por el Señor. El Señor era que le daba la fuerza a Sansón. Entonces este hombre, con el Espíritu de Dios adentro, le voy a leer lo que dice todo el versículo. Y dice, y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir a la peña. Eso se encuentra en Jueces capítulo 15 del 13 hasta el 14 en adelante. Este hombre de Dios, en el cual el Espíritu de Dios moraba en él, se dejó atar. Se dejó que pusieran cuerdas en él. Y más adelante hubieron otras cuerdas que lo ataron con una mujer y cosas. Pero ese no es el tema. Sino que, ¿cómo es posible que teniendo el Espíritu de Dios en uno, este hombre de Dios se deja atar cuando tú te acercas al pecado? Cuando tú estás jugando y te olvidas de los propósitos de Dios. Porque después él clama a Dios para que el Señor lo liberte. Pero, nuevamente, el Señor nos quiere libertar. El Señor nos quiere desatar. Y dame bien quién llamo. Espérense. Mano, ven. Y yo trato de hacerle cosas ilustrativas para que usted se lleve la mensaje, la enseñanza. Vamos a ponte esto aquí, bueno, espérate. Pongo la mano ahí. Vamos a ver que tú una cuerda que lo está atado el hombre, ¿no? Úsate el micrófono. El do, Cristian. Gloria a Dios. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. ¿Cómo es? Ezequiel. Ok, porque si quizás los que no están viendo en la cámara no te conocen, ¿vale? Yo sé que aquí todos te conocemos. Ezequiel, ¿tú amas a Dios? Amén. Sí. Sí, ok. Dice, su nombre es Ezequiel y dice que ama a Dios, ¿no? Ezequiel, ¿qué tú haces en la iglesia? A buscar de Dios. No, voy a hacer la pregunta mejor. ¿Tú tienes alguna función en la iglesia? Claro, sí tengo una función en la iglesia.
¿Cuál es tu función? En la alabanza. Alabanza. Ujú. ¿Tú tocas? Toco, sí. ¿Tú tocas un instrumento? Toco un instrumento, sí. Ok. ¿Por qué tú tocas el instrumento? Porque es una forma de regarle lo que Dios me ha dado. Amén. Sí, Ok. sí. ¿Tú puedes tocar el instrumento ahora? No, ¿Cómo que no? porque estoy atado. Pero vete, varón, ¿cómo que no? Pero ¿qué pasa, Ezequiel? ¿Por qué tú no puedes ir? No puedo, ¿Por qué tú no puedes ir? que estoy atado. Oh, atado. Pero tú dices que tu nombre, ¿cómo es? Ezequiel, Y que tú amas a Dios, ¿no? sí, Entonces tú has nacido de nuevo, ¿no? sí. Entonces, pero ¿y tú no puedes ir a tocar la guitarra ahora? No, ¿Por qué? porque estoy atado. Y pues, yo no. Está en blanco eso ahí, ¿no? Yo no veo nada ahí, ¿no? Agarra aquí. Varón, agárreme, venga. Agárreme aquí. Entonces, a veces hay cosas que nos atan, ¿no? Varón, espérate. Mete la mano por aquí. ¿Qué dice aquí? Espérate, salió al revés. El dinero. El dinero me puede atar. ¿Cómo así que el dinero te puede atar? Una vez yo estaba estudiando que el dinero es algo que casi tiene el mismo lugar que Dios en mucha vida. El dinero le da confianza, le da paz a la persona, le da tranquilidad, le da seguridad. Este pedazo de papel, ¿no? Espérate, quédate ahí, quédate ahí. Espérate, varón. ¿Y qué es eso, varón? Enojo. Entonces tú eres una persona que ha nacido de nuevo, que, que ama a Dios, pero a veces está atado con el enojo. Pierde el control. Quizás le puedo hablar mal a tu esposa, a tus niños, en el trabajo, a una gente. El orgullo. El orgullo. Estoy atado, amo a Dios, pero soy orgulloso. Me creo ser mejor que todos los demás. Que nadie es mejor que yo. Pero amo a Dios, quiero tocar, quiero hacer eso, pero estoy atado con el orgullo. La idolatría. Pero yo digo que amo a Dios y soy idólatra, tengo otra cosa que le doy el lugar a Dios primero. Quizá el televisor, quizá el carro, quizá el trabajo. Tantas cosas que le quitan el lugar a Dios. Y todo eso es la identidad de la persona. Ya por último. ¿Ese no? Ahora agárralo ahí. El murmurar. Ay, Padre, pero yo digo, el Señor resucitó, me llamó. Yo le digo que lo amo, entonces, y hablo mal de mi hermano. Una vez yo encontré en un libro de la Biblia 20 veces que se llamaba la palabra murmuración, se repetía una y otra vez, murmuración, murmurando, hablando mal de mi hermano. Y yo digo que Dios me habló, yo amo a Dios, pero ¿qué? Estoy yo atado
a estas cosas que me prohíben, me paran de hacer el propósito con el cual Dios me ha llamado, que sea adorarle, que sea yo hablarle a mi hermano, que yo sea libertar a otro. Pero ¿cómo yo puedo libertar si yo estoy atado con tantas cosas? Pero para eso es que Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Para qué? Para Él libertarnos y para que usted pueda libertar a otros con esta cosa. Pueda libertar y que sea Él libertado de todas estas cosas, de todas estas ataduras, porque Él ha nacido de nuevo. El Señor lo llamó. Gracias, Ezequiel. No, ya se lo regué a ustedes aquí. El Señor lo llamó, lo resucitó. Y lo liberta. Como Sansón fue libertado, dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado y las ataduras se cayeron de sus manos. El Señor rompió las cuerdas. El Señor lo libertó. Me recuerdo en Daniel 3, del 16 al 30, cómo estos hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron arrojados atados en el horno de fuego. Y el Espíritu del Señor estaba con ellos y solamente las ataduras se quemaron, se rompieron. Y el Señor lo libró, lo guardó. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, estuvieron ahí con cadenas, ellos en sus manos puestas. Ellos se pusieron a adorar a Dios. Y dice que a la medianoche los cimientos de la cárcel se estremecieron y las cadenas de todos cayeron. El Señor los libertó. Y de la misma manera que el Señor se va a manifestar en estos tiempos es a través de nosotros, donde muere el Espíritu de Dios en nosotros. Porque a eso que el Señor nos ha llamado, para libertar. Y ya para culminar, vamos a Lucas, donde yo vi este caso de esta mujer que llevaba 18 años en la iglesia. Lucas 13, del 10 al 17. Lucas 13, versículo 10 en adelante, dice, y Jesús le dijo, el que está lavado, perdón, no estoy en Juan, disculpen hermano. Ya iba a hablar de otro tema. Versículo 10. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, un día sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sano y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey
o asna del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado. ¿Había quién? Hija de Abraham. Cuando usted dice ese término hija de Abraham, era alguien que conocía la ley religiosamente, pero no conocía a Jesús, conocía la ley. ¿Y qué sucedió? Que estaba atada 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir esta cosa se avergonzaban todos de su adversario, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas y glorificaba gloriosas hechas por él. Esta mujer, teniendo ¿cuántos años? 18 años, viniendo a la iglesia religiosamente, conocedora de la ley. ¿Y qué estaba? Atada. Atada. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó Jesús, hasta que Jesús la vio. Hoy mucha gente quizás piensan que quieren ver a Jesús así, cara a cara, así. Ven Jesús, desátame, ¿no? Jesús trabaja ahora con nosotros, contigo, dentro de ti, para que tú le lleves su palabra y lo puedas desatar. Tan pronto esta mujer conoció a Jesús, fue libre. Y como dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad es Jesús. No es una religión, no es una secta, no es un grupo de apoyo, no es lo que la gente le llama, sino Jesús. Amén. Él es el único que liberta de cualquier atadura. Y entonces ahora el Señor, como dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Nosotros que hemos aceptado al Señor, el Espíritu del Señor está en nosotros. Entonces no quiere utilizar y llevar a libertar a otros que están oprimidos, a que están atados. Pero como le digo, para eso hay que ir. Pero dirá, bueno, que yo no, a mí no me gusta, o quizás yo te he atado con una de esas cosas que me impiden cumplir el propósito de Dios. Ezequiel no podía tocar la guitarra porque él estaba atado con todas esas cosas. Había una de esas cartas, la primera que yo puso, estaba en blanca, ¿se recuerda? Porque no fue por casualidad, sino porque uno sabe en lo que está atado. Solamente tú y Dios saben quizás por lo que tú estás pasando, que tú estás tomando años para que el Señor te liberte. Y Él quiere usar a alguien y libertarte. Que tú vengas hacia Él, lo reconozca para Él libertarte. Para que tú puedas ser glorificado en tu vida. Para que eso que se vea perdido, sin esperanza, que ya hiede, pueda resucitar y pueda manifestarse y pueda estar libertado por completo. Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha llamado con este propósito. Aquí hay muchos allá afuera que están esclavos, que están atados. Esta mujer lleva 18 años
en la iglesia. ¿Y qué sucedió con los otros? Estaban hablando mal de Jesús. ¿Cómo este hombre hizo esto en el día de reposo? En vez de ellos glorificar a Dios, wow, un milagro sucedió entre nosotros. Esta mujer está sanada. ¿Qué estaban? ¿Cómo este hombre hizo esto que sanó a esta mujer? Y muchas veces, ¿qué es lo que él está hablando? Diciendo que yo estoy atado. Quizá usando versículos fuera de contexto, no sé, quizá lo que me están viendo en la audiencia, quizá con tantas cosas, no sé. Pero que sea el Espíritu de Dios, que sea que te liberte. Porque el Señor me ha ayudado a estas verdades y ciertas cosas me ha ayudado a libertar. Me ha puesto gente en mi vida que el Espíritu de Dios está dentro de ellos y me han dicho verdades que me han libertado. Ese mismo pastor que está en la presencia del Señor, hubo un tiempo yo tenía una angustia con algo que nadie me daba una respuesta, y yo una vez escuchándole me dio una paz porque me dio la respuesta de parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Yo no sé a quién Dios le estará hablando o lo que nos están viendo en las cámaras, pero solamente el Señor, no yo, no Camilo, no el hermano, sino Jesús nos puede libertar. Y la ventaja es que ahora, no como en los tiempos de Sansón, que él iba y venía, Él está dentro de nosotros y Él se quiere manifestar hasta un punto para libertarnos a todos. Vamos a orar. Ya dejarlo ahí. Amado Dios y Padre, Señor, te damos las gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú siempre llegas a tiempo, Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú nos llamaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos diste vida, Señor Dios. Y ahora, Señor, quizá me he dejado atar por el enemigo, Dios, para que Él deje de usar, para que yo no pueda hacer tu voluntad, Señor Dios. Quizá en el enojo, quizá con el celular, con la televisor, con cualquier cosa, Dios, que me está atando de hacer tu voluntad, Dios. Yo te pido, Señor Dios, que a través de tu palabra, Señor, que tus palabras que son vida, Dios, y son poderosas, Dios, sea que tú nos libertes. Tu palabra que es una espada, Señor, que corta hasta partir el alma, Señor Dios, que tú cortes todas nuestras ataduras que quizás no nos permiten avanzar, Señor Dios, que no nos permiten glorificarte, que no nos permiten a nuestra familia hacia ti, Señor Dios. Si ese es el caso, Señor Dios, te pedimos, Señor Dios, que tú nos libertes por completo, Señor Dios, para que tú nos uses, Señor Dios, a libertar a muchos otros que todavía están cautivos, Dios, porque a eso tú nos has llamado, Dios, a que le enseñemos estas verdades a los muchos que están allá afuera que no la conocen, Señor, que están en cautiverio, Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí esta noche, Dios. Pidiendo, Señor, que tú lo hayas hablado en sus vidas, Dios. Y que si hay alguna atadura en sus vidas, que tú lo hayas libertado, Señor, por completo. Para que tú te puedas manifestar más ahora a través de sus vidas y alcanzar a muchos otros que están perdidos y que están esclavizados, Señor Dios. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu palabra y por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermano, en nuestra vida. Y sigamos meditando en ella. Le damos la gracia a cada uno de los amigos
hermanos que nos siguieron en las redes. Esperamos que esta palabra le haya sido de bien a sus vidas y que el Señor los siga libertando a cada uno de ustedes. Así que los hermanos de Queen, le damos un fuerte aplauso a los hermanos y los amigos que nos siguen por las redes. Así que síganos sintonizando en los mismos horarios y a la misma hora. Así que Dios les bendiga a todos. Amén.